¿Quién estás tú yendo a ir afuera con? Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Orozco. Me da mucho gusto que formes ahora parte de mi alumnado. Y esta pregunta que te hice al principio fue para sacarte un poquito de onda, para que veas cómo evitar estos errores que vas a aprender en este minicurso. Y pues vamos al grano. La verdad es que es muy importante aprender esto, sobre todo cuando vamos iniciando el idioma inglés, ¿verdad? El aprendizaje del idioma inglés. Hoy veremos el error de traducción que da como resultado problema de comprensión. Iremos paso a paso para que vayas entendiendo el por qué, si acaso ya sabes algo de inglés, cuando te hablan no te entienden, y esa falta de comprensión, ¿verdad? Eso lo vamos a solucionar el día de hoy. Vamos a empezar viendo este ejemplo que tenemos aquí. Quiero que tomes unos segundos y traduzcas, por favor, esta pregunta. Adelante. Posiblemente tu respuesta fue, ¿y tú? Bien, pues ahora vamos con otra pregunta. Quiero que ahora traduzcas esta pregunta que ves en pantalla. Toma unos segundos para hacerlo. Adelante. Aquí quizás ya tuviste un poquito de dificultad para traducirla. Al menos que tengas un nivel de inglés quizás intermedio, intermedio alto o avanzado, pues se te facilitó. Pero si tienes un nivel más básico, lo más probable es que empezaste a sentir cierta confusión al ver esta pregunta. Vamos con otra, por favor. Trata de traducirla lo mejor que puedas. Adelante. Perfecto. Posiblemente también batallaste, ¿verdad? Pero no batallaste con la primera, que era en you, ¿verdad? Bueno, porque si queremos traducir la segunda, si nos vamos a la segunda pregunta, de how about you, posiblemente dijiste cómo acerca de ti o cómo estás tú, y empezó la confusión por la traducción, ¿de acuerdo? Y también con la última pregunta que fue what about you, ¿verdad? Quizás que acerca de ti o que hay de ti, que son cosas que quizás puedes traducir. Bueno, la cuestión es la siguiente. La realidad es que las tres son sinónimo. O sea que en el idioma inglés, tanto en you, how about you y what about you quieren decir exactamente lo mismo. Se interpretan, no se traducen, pero se interpretan como ¿y tú? Por ejemplo, how are you today? I'm good. And you? También puedes decir I'm good. How about you? O puedes decir I'm good. What about you? O sea que estas tres quieren decir exactamente lo mismo, solo que las últimas dos no se pueden traducir literalmente. Ahora, ¿por qué pasa esto? Vamos a empezar, ¿verdad? A resolver ese misterio. Bueno, hace unos años atrás había un registro que estaba publicado en línea donde se decía que el inglés contaba con 700,000 palabras activas aproximadamente, mientras que el idioma español contaba con tan solo 400,000 palabras activas. ¿Esta información qué nos indica? Bueno, nos indica que el inglés no es que sea más complicado que el español, porque el español es mucho más complicado en estructura y todo, pero el inglés, al ser un idioma universal, ¿verdad? Donde el idioma inglés estadounidense, el americano, ha optado por recibir personas de todas partes del mundo. Entonces, de esa misma manera, empezaron a optar ciertas estructuras, ciertas palabras que incluso no son propias del idioma inglés, y esto incrementó mucho su vocabulario. Y junto con eso, también pasa de que también esto provocó que existan muchas más diferentes formas de decir lo mismo en el idioma inglés que en el español. Y por esa razón es que nosotros a veces ya tenemos ese problema de traducción, porque cuando nosotros encontramos palabras del idioma inglés con una estructura que no es propia del español, entonces las palabras no tienen sentido. Es como cuando te dije en el inicio, ¿quién estás tú yendo a ir afuera con? Que esa es una estructura propia del inglés, que te diré más adelante qué significa. Ahora veamos otro ejemplo del error de traducción. Si observamos aquí en pantalla, puedes notar que esta pregunta, I'm having a good time, si quisiéramos darle una traducción, vamos a ver qué ocurre. Empecemos con la primera, que es I'm. Si yo digo I'm, sabemos que esto quiere decir soy o estoy. Si nos vamos a la segunda palabra, having quiere decir teniendo. Por lo tanto, I'm having, estoy teniendo. Si nos vamos a la siguiente, tenemos la letra A, que esta se traduce como un o una. Así que por el momento, I'm having a,
Hasta ahorita tenemos estoy teniendo un. Si nos vamos al adjetivo good, este quiere decir bueno o buena. Por lo tanto, hasta ahorita llevamos I'm having a good, estoy teniendo un bueno. Y por último, si vemos la palabra time, sabemos que quiere decir tiempo. Así que acabamos de hacer la traducción de I'm having a good time y la traducción fue estoy teniendo un buen tiempo. Ahora, si te preguntas, si yo te voy a hacer la pregunta, ¿alguna vez has hablado así en tu idioma natal? ¿Has dicho quizás estoy teniendo un buen tiempo? Lo más probable es que no. Lo más probable es que nunca hayas hablado así, y si hablaste así, pues no sé por qué lo harías, ¿verdad? Pero aquí vemos nuevamente ese problema de traducción. Entonces, este problema siempre va a impedir, te va a dar el problema de comprensión, porque cuando te están hablando y tú traduces, de repente escuchas algo como ¿quién estás tú yendo a ir afuera con? Como puedes observar, esta pregunta que te he estado repitiendo es español, sin embargo, te puedes dar una ligera idea de lo que puede significar, pero no estás seguro. Si continuamos aquí vamos a tener un Q&A. Este Q&A quiere decir Questions and Answers. La Q representa preguntas y respuestas, answers, ¿verdad? Ahora, aquí viene la primera pregunta. ¿Qué se debe hacer entonces para evitar el problema de traducción? Muy bien, pues vamos a resolver ese misterio. Primeramente, si tú estás tomando clases con un profesor, él te debe de explicar claramente que el inglés y el español son idiomas diferentes y por lo tanto cada idioma maneja su propia estructura. Así que eso es como que lo primordial que debes saber a tus inicios del aprendizaje del idioma inglés. Vamos con otra Q&A. ¿Y si no cuento con un profesor de inglés, aún así puedo aprender bien el inglés? Pues déjame decirte que desafortunadamente la respuesta es no. Sí puedes aprender inglés, pero tu inglés nunca va a estar realmente afinado. ¿Por qué? Porque sobre todo hoy en día hay un sinfín de personas, ¿no?, que se llaman coaches de inglés, que lo que hacen es que dicen que te enseñan el idioma, que en 3 meses, esto y aquello. Bueno, pero ¿qué es un coach y qué es un profesor? Bueno, sabemos que un profesor es un especialista que se enfoca en una materia. O sea, es un especialista, es un profesional. Estamos hablando como, por ejemplo, si hablamos de medicina, sabemos que el médico general tiene conocimientos básicos, ¿no?, de las enfermedades y todo, pero si nos vamos con un especialista, ya este especialista se enfoca únicamente en su especialidad y por lo tanto se convierte en un profesional, en un experto en su materia. Entonces, un coach es una persona no especializada. Por lo tanto, estudiar con un coach no quiero decir que no haya coaches buenos, porque sí los hay, pero nunca van a entender a fondo realmente la docencia del inglés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo toman de manera superficial. Un coach es más como un compañero, ¿no?, que te ayuda y te corrige, pero como no son especialistas, pues no tienen ni la experiencia como para realmente transmitir un idioma a su totalidad a nivel nativo. En cambio, un profesor es una persona especializada, como mencionaba, con un enfoque profesional, con vasta experiencia en la materia que enseña. Así que hay muchas grandes ventajas de estudiar con un profesor. Ahora tú lo tienes aquí, en estas clases que estoy diseñando yo para ti, para que puedas emprender al camino hacia el bilingüismo y que lo hagas correctamente como lo han hecho todos mis alumnos desde los últimos 6 años. Tener tu profesor también te da las ventajas de que si tienes alguna duda que no está resuelta, le puedes preguntar a tu profesor de inglés. En mi caso, por ejemplo, puedes mandarme un correo y hacerme cualquier tipo de pregunta y, por supuesto, yo tengo la obligación de atenderte y resolverte. Así que, como puedes notar, tener un profesor es algo extraordinario y ya lo tienes, y en este curso vas a aprender a hablar, y no solamente a hablar, a dominar el idioma inglés verdaderamente. Ahora sí, vamos con el misterio de quién estás tú yendo a ir afuera con. Bueno, esta pregunta yo tomé la estructura estadounidense y hice la traducción palabra por palabra. Entonces, en inglés suena así: Who are you going to go out with? Palabra por palabra se traduce como ¿quién estás tú yendo a ir afuera con? Bueno, ¿y qué quiere decir? Fácilmente, recuerda, si llegas a tener una duda,
simplemente me preguntas a mí, tu profesor de inglés, para ayudarte. Entonces, vamos a interpretar y who are you going to go out with quiere decir con quién vas a salir. Y así es como se aprende el idioma. Debemos de evitar a toda costa traducir si lo que tenemos que hacer es interpretar. Recuerda, y si no sabes interpretar, para eso estamos nosotros, para ayudarte nosotros los profesores, te vamos a ayudar a entender y te vamos a transmitir correctamente las estructuras del idioma inglés para que hables correctamente, ya que hay muchas personas que hablan inglés, pero también desafortunadamente no lo hablan correctamente. Incluso a veces, por ejemplo, yo ahorita que vivo en México, aunque soy de la ciudad de Chicago, ustedes ya me conocen, soy nativo, pero viviendo aquí en México yo a veces uso la expresión de hablas inglés a la mexicana, porque estás diciendo cosas en estructura del español, pero con palabras en inglés. Como por ejemplo el que vimos de I'm having a good time, este quiere decir me la estoy pasando bien. En cambio, si tú quieres pensar de español a inglés y decir ¿cómo digo me la estoy pasando bien? La frase que te saldría es the I'm passing well. Y esto, aunque suene inglés, realmente no es inglés nativo. ¿Por qué? Porque esa estructura un estadounidense no la puede entender. Fue muy parecido a cuando yo te pregunté quién estás tú yendo a ir afuera con. Por lo tanto, evitemos la traducción de las palabras sueltas e inmediatamente empecemos a ejercer la habilidad interpretativa y para esto lo vas a lograr conmigo, de la mano. Pues bien, eso ha sido todo por esta clase. Espero verte en la siguiente. See you next time.